Hermanos y hermanas muy queridos, en esta mañana, cuando la luz del alba comienza a iluminar la tierra, quiero invitarles a que pongamos nuestra mano en la mano del Señor y comencemos este día bajo su mirada amorosa. Ninguno de nosotros puede caminar solo. La vida pesa, las cargas se acumulan y el corazón muchas veces se siente abrumado. Pero si desde el inicio entregamos todo a Dios, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras debilidades y hasta nuestras lágrimas, entonces cada instante del día se convierte en una ofrenda agradable a sus ojos, porque lo ordinario, lo pequeño, lo repetitivo, adquiere sentido eterno cuando se ofrece al Señor. Recordemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, después de haber visto la mano poderosa de Dios que abrió el Mar Rojo, comenzaron a quejarse. Se acordaban de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos, como si aquellas comidas pudieran compararse con la libertad. Se olvidaban de que en Egipto eran esclavos, humillados, explotados, y sin embargo la nostalgia les hacía ver solo los sabores perdidos. Y murmuraban diciendo: no vemos nada más que este maná. Pero aquel maná no era cualquier cosa, era el pan bajado del cielo, el signo diario de la ternura de Dios. Durante la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, aparecía el maná, el pueblo lo recogía, lo molía, lo cocinaba, lo transformaba en pan. Tenía sabor a torta amasada con aceite. Era un milagro cotidiano, un gesto de amor que se repetía cada día. Sin embargo, el corazón humano, tan fácil para el olvido, se cansaba de lo maravilloso y se aferraba a lo pasado. ¿No es esto lo que también nos ocurre a nosotros? ¿Cuántas veces dejamos de agradecer los dones de Dios porque se han vuelto demasiado habituales? Nos quejamos de la casa en la que vivimos cuando otros no tienen techo. Nos quejamos de la comida sencilla de cada día cuando tantos no tienen un plato en su mesa. Nos quejamos del trabajo rutinario cuando otros buscan desesperadamente un empleo. Sí, el corazón humano es débil, se aburre de lo bueno, se acostumbra al milagro y termina despreciándolo. Moisés escuchaba al pueblo llorar frente a las tiendas. Las familias se quejaban una tras otra y su corazón se quebraba. Fue entonces que se dirigió al Señor y le dijo con toda franqueza: ¿por qué tratas así a tu siervo? ¿Acaso los he concebido yo? ¿Acaso los he dado a luz para que me digas que los lleve en brazos como una nodriza carga al niño? Yo solo no puedo. Con todo este pueblo, si así me vas a tratar, mejor quítame la vida. Palabras duras, sinceras, sin maquillaje. Moisés estaba agotado, se sentía incapaz, quería rendirse. Y en esas palabras encontramos nuestro propio reflejo, porque también nosotros en algún momento hemos sentido que no podíamos más. Un padre de familia preocupado por el futuro de sus hijos, una madre que no sabe cómo estirar el pan de cada día, un maestro desanimado por la indiferencia de los alumnos, un sacerdote que carga con una comunidad difícil, un joven que no ve salida a su futuro, todos de una manera u otra. Hemos gritado como Moisés: Señor, no puedo más. Pero Moisés nos enseña algo esencial, no se guardó el peso en el corazón, lo llevó ante Dios, no fingió fortaleza,
no se escondió detrás de palabras bonitas. Fue al Señor y le habló como se habla a un amigo. Y esa es la verdadera oración. No solo frases hermosas, no solo alabanzas solemnes, sino también lágrimas, quejas, preguntas. Dios no se escandaliza de nuestra sinceridad, al contrario, la espera. Quiere que le digamos todo, incluso lo que nos duele, incluso lo que no entendemos. Y cuando lo hacemos, algo sucede. Quizá las circunstancias no cambian de inmediato, pero el corazón cambia. Dios no siempre quita el peso, pero siempre da fuerza. Dios no siempre suprime la cruz, pero pone a alguien a nuestro lado para cargarla con nosotros. Dios no siempre responde con explicaciones, pero responde con presencia. Por eso, hermanos, cuando en la familia ya no se puede más, cuando en la comunidad todo parece imposible, cuando en la vida personal la fatiga nos vence, no guardemos el veneno en el corazón. Hablemos con el Señor. Digámosle, Padre, estoy cansado, no puedo más, necesito tu ayuda. Y entonces se abrirá una ventana y entrará un aire nuevo. Pero no basta reconocer la debilidad, también necesitamos aprender la perseverancia. ¿Cuántos proyectos han fracasado no por falta de talento, sino por falta de constancia? ¿Cuántos matrimonios se han roto no por falta de amor, sino por falta de paciencia? ¿Cuántas vocaciones se han apagado no por falta de llamado, sino por falta de fidelidad en lo pequeño? Muchos estaban cerca del éxito y se rindieron justo en ese momento. La vida no es contemplar una escalera desde abajo, sino subir peldaño por peldaño. Para empezar hace falta valentía, pero para llegar hace falta perseverancia. El valor nos impulsa, la perseverancia nos sostiene. Sin ella, nada llega a término. Moisés, aún en su debilidad, siguió caminando. No era perfecto, no era un superhombre, pero fue fiel. Su fuerza no estaba en él mismo, sino en Dios. Y ahí está la clave. Nosotros tampoco somos perfectos, tampoco somos héroes, pero tenemos un Dios fiel. Hermanos y hermanas, quiero dejarles con una pregunta abierta. ¿Qué haremos nosotros cuando sintamos lo mismo que Moisés? ¿Guardaremos el cansancio hasta que nos destruya? ¿O lo llevaremos al Señor, nos rendiremos en medio del camino? ¿O aprenderemos a perseverar? ¿Nos quedaremos mirando la escalera o nos atreveremos a subirla paso a paso? El camino de Moisés no termina aquí, su oración tampoco. Y nosotros necesitamos seguir profundizando porque lo más grande está todavía por venir. En la siguiente parte veremos cómo precisamente en la debilidad humana se manifiesta la fuerza de Dios y cómo en medio del cansancio nace la fidelidad que salva. Hermanos y hermanas muy queridos, habíamos dejado nuestro corazón en aquel grito de Moisés: Señor, no puedo más. Y vimos cómo en ese momento de debilidad, Dios no se apartó, sino que se inclinó sobre él, porque el Señor no abandona a los suyos. Nunca deja solos a los que confían en Él. Ipsilon Oli, en medio de la desesperación, Dios abrió un camino, compartió el espíritu de Moisés con 70 ancianos para que la carga fuera llevadera. No quitó la cruz, pero la hizo compartida. No borró el peso, pero lo repartió. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Cuando nos sinceramos en la oración, cuando hablamos con Dios como con un amigo, Él nos responde. A veces no de la forma que imaginamos, pero sí de la forma que necesitamos. No siempre desaparece el problema,
pero siempre aparece una persona, una palabra, una mano tendida. Todos nosotros hemos experimentado alguna vez cómo en el momento más oscuro surge alguien que nos levanta. No es casualidad, es la providencia. Son los 70 ancianos que Dios sigue enviando hoy. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros está llamado a ser ese apoyo para otros. Tal vez el Señor quiere que tú seas la voz que anime, la mano que levante, el hombro donde otro pueda descansar. Así como alguien fue enviado a ti, así también tú eres enviado a alguien. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni tan débil que no pueda sostener a otro en su debilidad. Miremos a Cristo. El Hijo de Dios también conoció el cansancio. Se sentó junto al pozo de Sicar porque estaba agotado. Se durmió en la barca en medio de la tempestad porque el cuerpo no daba más. Sudó sangre en Getsemaní porque el miedo y la angustia lo rodeaban. Y sin embargo, no se rindió, perseveró hasta el final. Y gracias a su perseverancia, la salvación llegó a nosotros. Por eso, hermanos, si el mismo Jesús pasó por el cansancio, nosotros no debemos asustarnos de sentirnos débiles. El problema no es estar cansados, el problema es rendirse, y rendirse no es opción para un hijo de Dios. Podemos llorar, podemos tropezar, podemos incluso gritar al cielo, pero no podemos abandonar, porque el que persevere hasta el final se salvará. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 22. La verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. La verdadera fe no consiste en no tener dudas, sino en confiar incluso en medio de ellas. La verdadera esperanza no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo. Esa es la perseverancia que agrada a Dios. Esa es la fidelidad que transforma la vida. En la familia, ¿cuántas veces la perseverancia ha salvado matrimonios? Una palabra más de paciencia, un día más de aguante, un gesto más de ternura, y el hogar se reconstruye. En la relación entre padres e hijos, la perseverancia enseña a no soltar la mano aunque el hijo se equivoque. En la comunidad, la perseverancia mantiene la unidad aun cuando haya conflictos. En la sociedad, la perseverancia levanta pueblos enteros que parecían condenados al fracaso. Hermanos y hermanas, recordemos lo que dice San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Porque la fuerza no es nuestra, viene de Dios. Él es el que multiplica las fuerzas del cansado. Él es el que levanta al abatido. Él es el que da alas al que ya no puede caminar. Y si confiamos en Él, descubriremos que en cada debilidad hay un lugar para la gracia. Por eso, hoy quiero invitarte a que no guardes más tu cansancio dentro. Sácalo en la oración. Díselo al Señor sin miedo, sin filtros. Y al mismo tiempo pide perseverancia. Pide la gracia de dar un paso más, un día más, una sonrisa más. No pienses en llegar al final de la escalera. Piensa en subir el próximo peldaño. No te obsesiones con alcanzar la cima de una vez. Basta con avanzar lo suficiente hoy. Mañana Dios te dará fuerzas nuevas. Si hacemos esto, hermanos, veremos milagros, porque la fidelidad diaria, humilde y perseverante, abre las puertas a la bendición. Dios no se deja ganar en generosidad. Si le entregamos nuestra constancia,
Él nos entregará su victoria. Así, al mirar el camino de Moisés, comprendemos que no se trata solo de un episodio antiguo, sino de una enseñanza eterna. También nosotros tenemos desiertos que atravesar, manás que despreciamos, cargas que nos agotan, pero también tenemos un Dios que camina con nosotros, que nos habla como a amigos, que nos da hermanos para sostenernos, que nos renueva con su Espíritu, que nos alimenta con su Eucaristía. Entonces, hermanos, levantemos el corazón, no nos cansemos de hacer el bien, no nos rindamos en la oración, no nos soltemos de la mano de Dios. Él es fiel, Él cumple, Él sostiene, y llegará el día en que escucharemos de sus labios: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. Con esa esperanza quiero terminar esta homilía pidiendo al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. Que sus familias se encuentren paz en medio de las pruebas, que sus comunidades se fortalezcan en la fe, que nuestra sociedad aprenda a perseverar en la justicia y en la fraternidad. Y sobre todo, que cada corazón aquí presente experimente la cercanía de Dios que nunca falla. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.